Hermanos, ¿cuántos estamos gozosos? ¿Cuántos estamos contentos? Les voy a pedir que abran su Biblia en Salmos 119:33. ¿Cuántos han venido a esta casa de oración por voluntad propia? Amén. Ya lo tenemos todos, Salmos 119:33. Amén. Lo vamos a leer todos juntos. A los 3, amén. 1, 2, 3. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. El 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Amén. Entonces, si tú has venido por tu voluntad, ¿verdad? Si nadie te ha obligado, tú lo que quieres es escuchar la palabra del Señor. Te voy a pedir que inclines tu rostro, vamos a orar para que Él sea el que hable en este momento, que ministre, aleluya. Bendito Padre, Señor, estamos delante de tu presencia, Dios bendito, agradecidos contigo, Señor, porque nos has dado la mejor parte, Señor. Nos has dado de tu bendito Espíritu Santo, Padre. Nos has dado al Consolador, Señor, el que nos guía a toda verdad, Padre. Y en esta hora, Señor, te pedimos que sea tu bendito Espíritu Santo el que tome control de este tiempo, Señor, de esta tu iglesia, de este tu remanente, Padre, de este grupo de hijos tuyos que quieren obedecerte, que quieren aprender de tu palabra, Señor. Te pido que tú les des una bendición especial, Padre, porque ellos, Señor, han venido con un corazón dispuesto, Padre, no importando el sueño, el cansancio o las ocupaciones que ellos tengan, Padre, han apartado este día, este momento, Señor, para venir a tu casa, a darte gloria, honra y alabanza, al único que es digno, Señor. Te pedimos, Padre, que tú tomes mi boca, Padre, pon carbones encendidos en ella, Señor, y que yo lo que hable, Padre, sea de tu bendito Espíritu Santo, Señor. Atamos y sujetamos todo espíritu inmundo de sueño, de aflicción, de tribulación, de lucha, Padre, todo espíritu de confusión, todo espíritu contrario a tu palabra, Señor. Es atado y sujetado, Padre, es enmudecido en tu nombre, Señor, y lo echamos fuera de este lugar, de nuestras vidas, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Padre, que seas tú quien ministre y no sea el hombre, Señor. Te doy gracias y te bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. El tema que vamos a estudiar el día de hoy se llama Oír con cuidado. ¿Cuántos podemos oír? Amén. ¿Cuántos tenemos el sentido del oído? Amén. ¿Cuántos pueden escuchar? Dice que el oír significa percibir una cosa por medio del sentido del oído, hacer caso, también cuando, por ejemplo, ocupamos el oído para hacer caso al consejo, o el oír está relacionado también al verbo de escuchar, ¿verdad? Si tú oyes, estás escuchando a quien te habla. Por ejemplo, podemos escuchar en las mañanas el ruido de los pajaritos que empiezan a alabar al Señor, ¿verdad? Antes de a lo mejor de que tú te levantes de tu cama, ya se oye movimiento, ya se oye que están los árboles moviéndose por el viento, podemos escuchar incluso el viento, amén. Vamos a Marcos 4:24, por favor. Ese va a ser el pasaje de nuestra lección de hoy. Marcos 4:24. ¿Cuántos ya lo tienen? Amén. El 24 dice, les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. ¿Cómo dice? ¿Todos juntos? Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se añadirá a vosotros lo que oís. Vemos, ¿verdad?, que nosotros hoy día ponemos mucho cuidado en la forma de predicar de las personas, pero el Señor Jesús prefería más la manera de escuchar, porque cuando se montaba la multitud para aprender de Él era el único que predicaba, pero a Él le gustaba mucho que pusieran atención. Vemos también en el pasaje que cuando estaban en una vigilia hubo quien se durmió y se cayó, ¿verdad? Entonces tenemos que poner mucha atención en lo que escuchamos, porque dice que también que les dijo, mirad lo que oís, porque con la medida
medida con que medís os será medido, y aún se añadirá a vosotros lo que oís. Muchas veces cuando prestamos nuestro oído a las cosas malas, al chisme y a la calumnia, nos estamos haciendo cómplices y partícipes de lo que estamos escuchando, ¿verdad? Porque a veces ni siquiera estamos en el acto de lo que está pasando, pero abrimos nuestro oído y ponemos atención hasta el más mínimo detalle de lo que la persona nos cuenta, ¿verdad? Que fulanito hizo eso, que el otro, que acá y que allá, y al rato tú pusiste tu atención y tu oído en eso, y tú ya te hiciste partícipe porque al rato tú también ya lo cuentas con que pasó esto y el otro, y le añades, ya no es a lo mejor lo que te contaron, ¿verdad? Ya tú le añadiste un poquito más a esa historia, y ya estás criticando, ya estás pues inventando cosas que no son verdad, y la palabra es bien clara y dice que cuidado con lo que veis, porque si nosotros medimos, si nosotros tratamos de medir muy estrictamente, dice la palabra que aún se nos añadirá más de lo que nosotros escuchamos. Amén. Amén. En este versículo podemos también considerar que se nos hace un llamamiento a emplear la facultad o el don de discernimiento, poner atención en lo que escuchamos. Si es bueno, vamos a retenerlo, ¿verdad? Pero si es malo, pues no nos conviene guardarlo en nuestra cabeza, mejor hacer como que no escuchamos nada, porque vamos a ser juzgados también por eso que escuchamos. Amén. Vamos a 1 Juan 4:1. Primera de Juan 4:1. El que lo tenga, me hace favor de leerlo, por favor. Es así la palabra de Dios. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Entonces dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo vamos a poder probar un espíritu? Amén. Si nosotros escuchamos de repente alguna predicación de algún pastor X y empezamos a ver, ¿verdad?, que hay profecía, que hay cosas que de repente ellos están diciendo, debemos de probar los espíritus. Si es de Dios, Él nos va a poner en nuestro corazón el discernimiento, y si Él lo pone en nosotros un pesar como que eso no es de Él, mejor desecharlo y no seguir con nuestro oído abierto, ¿verdad? Cuidar todo lo que entra por nuestro oído para que no se guarde en nuestra cabeza y al rato pues también nosotros caigamos en cosas o empezamos a creer el falso movimiento que se está viviendo hoy en día, el falso movimiento de profetas, de apóstoles, de maestros, ¿verdad? De que ya se levantan por aquí y por allá, pues profetas que dicen, el Señor dice que me des tu carro, el Señor dice que me des tu dinero, que pongas a mi nombre tu casa, tus cuentas. Y en esa situación tenemos que pedir al Padre que ponga en nosotros el discernimiento de espíritu para que podamos pensar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Amén. También tenemos que tener mucho cuidado con qué voz estamos escuchando a la hora de que nos estamos alimentando. Cuando escuchamos, les vuelvo a repetir, algún predicador, alguna persona que a lo mejor a nuestro espíritu de repente está bien, pero ya vemos otra predicación como que empieza a desviarse, ¿verdad? O que empieza a meter cosas que están transversando la palabra, cosas que no convienen. Pues tener cuidado en eso también, para que no caigamos nosotros mismos también en la tentación de que el pastor dice que por la moda a lo mejor lo podemos seguir, pero nada más que no traigamos tantos los escotes, las cosas, pero que no pasa nada, ¿verdad? Que te puedes decir como quieras. Eso sabemos que no es. De repente ya se levantan los pastores, los salmistas, personas que empiezan a hacerle más caso a lo que el mundo dice, lo que la moda lo que se está poniendo de moda, ¿verdad? Que pues ya todo se rige más a lo que el mundo lleva que a lo que la palabra dice, como nos tenemos que guiar a lo que la palabra de Dios, nuestro Padre, nos enseña. Amén. Vamos a Job 12:11, por favor. ¿Ya lo tenemos todos? En Job 12:11 dice, ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. Amén. Entonces tenemos en nuestro cuerpo, Dios lo creó perfectamente para que pueda hacer cada una de sus funciones, cada parte de nuestro cuerpo. Amén.
amén. El oído no puede hacer lo que la boca hace, ¿verdad? El pie no puede hacer lo que la mano está preparada para hacer. Entonces aquí la palabra dice, ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. Amén. Entonces, cuando tú escuches algo, tienes que activar de inmediato el don de discernimiento que el Padre ha puesto en ti, porque Él lo ha puesto. Cuando tú empiezas a escudriñar la palabra, tú empiezas a conocer y por automático también empiezas a aprender qué cosa es lo que Él permite y qué cosas son las que Él aborrece, ¿verdad? Cuando escuchas algún chisme, alguna cosa de esas, tú sabes que eso no es correcto, que tú no debes de prestar tus oídos para eso, amén. En ese pasaje vemos que es un precepto, en Marcos 4:24, les dice, mirad lo que oís. Este es un precepto de mirar bien lo que estamos escuchando. Cuando, por ejemplo, tú vas a explicarle algo a alguna persona, no empiezas a hablar así como que, bueno, mira, vas a hacer esto, lo otro, acá, que ya cuando una persona se te acerca a preguntarte alguna dirección, no le dices, pues vas aquí y allá y te sigues derecho, luego das vueltas. No, le dices, mira, te detienes, ¿verdad? Y ya ves qué es lo que te está preguntando. Le dices, mira, vas a irte derecho 3 cuadras, luego a la izquierda vas a doblar 2 y enfrente de este local blanco, ahí está lo que tú estás buscando. ¿Sí o no? ¿Cuántos hacen eso? De que dicen, mira, dices primero mira para que esa persona te ponga atención, ¿no? Porque si no empiezas a hablar así como loco, y quién sabe si entendió o si no entendió. Entonces este es un precepto que en este versículo dice, mira, es de poner atención a lo que vas a decir, a lo que vas a escuchar. Amén. Amén. En Apocalipsis 2:17 vamos a buscarlo, por favor. Quien lo tiene lo puede leer, por favor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Entonces, ¿qué es lo que dice el Espíritu? El Espíritu dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Entonces, una vez más, dice que el que tiene oído para oír, oiga, ¿verdad? En el versículo 2:7, igual de Apocalipsis, otra vez dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Entonces tenemos que prestar mucha atención a lo que el Padre nos habla a través de su Escritura, y tenemos que retener toda esa palabra, ¿verdad? Esa palabra, la palabra que viene de la bendita palabra del Señor. ¿Ustedes creen que sea buena, que sea mala? Cuando alguien nos ministra lo que la palabra del Señor dice, tenemos que cerrar nuestro oído o tenemos que abrirlo. Abrirlo, ¿verdad? Con toda atención, con todo respeto, para que podamos aprender de su palabra. Vamos a Lucas 8:8, por favor. Dice, y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Cuando Jesús estaba aquí dando la parábola del sembrador, Él les explicaba a través de parábolas para que ellos entendieran, a través como de cuentitos o de historias que pasaban en su vida cotidiana. Y cuando Él aquí les está diciendo que hubo un sembrador, ¿verdad? Que iba sembrando, pero de sus semillitas, unas cayeron en las piedras, otras cayeron en los espinos, pero hubo semillas que cayeron en buena tierra y llevaron al tiempo de la cosecha esas semillas que cayeron en la buena tierra. ¿Qué es lo que hicieron? Llevaron fruto, ¿verdad? Fueron las que pues sí dieron el fruto esperado de ese sembrador. Entonces el Padre aquí nos dice que tenemos que escuchar lo que
que así como en esta historia, nosotros también tenemos que llevar fruto al 100 por uno, amén. Vamos a 1 Corintios 2:14. De Corintios 2:14, ¿quién lo tiene, por favor? Si le da lectura. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Entonces, dice aquí que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Aquellas personas que siguen en el mundo y que aún no han conocido de Dios y no han recibido el Espíritu Santo, cuando alguien le dice, no, es que a mí el Espíritu de Dios me toca y hablo en lenguas y danzo y puedo tener mis ojos cerrados y no me caigo y no me pasa nada, él dice que estamos locos, ¿verdad? Porque él no lo entiende, no lo ha probado. Porque todas esas cosas espirituales se disciernen con el Espíritu, pero como él no ha entrado, su carne no ha sido muerta al pecado, entonces no tiene nada de Espíritu, no puede conectarse su Espíritu con el Espíritu del Señor y no puede experimentar todas esas bendiciones que el Padre nos da a cada uno de sus hijos, esas bendiciones que no tienen precio, ¿verdad? Porque ¿quién puede pagar un don de lenguas? Nadie puede pagar un milagro, nadie puede tocar, nadie puede pagar su salvación, porque esos son dones y regalos que el Padre nos ofrece. Nadie puede pagar que tú recibas una sanidad. A lo mejor cuando el médico te dice, no, mire, ya no hay nada que hacer, nosotros ya no podemos hacer nada, solo, ¿qué es lo que regularmente dicen? Esperar un milagro, ¿verdad? Ellos reconocen y saben, y también entienden que cuando las fuerzas del mundo, las fuerzas de la humanidad se acaban, sus conocimientos se acaban, solo hay que recurrir a lo espiritual y al poder de nuestro Señor Todopoderoso, que Él puede hacer y actuar lo que nosotros en nuestras fuerzas estamos limitados a hacer, amén. Ya leímos 1 Corintios 2:14, vamos a Juan 10:5, por favor. Juan 10:5, por favor. Dice, mas el extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Amén. Dice, mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Aquí habla en este pasaje está hablando de las ovejas cuando en el redil, cuando su pastor les habla, pues las que ni siquiera lo conocen no van a poner atención en la voz que están escuchando. Por ejemplo, tú cuando vas en la calle y de repente te chiflan, ¿verdad? O te hablan y te dicen, hey, si no conoces la voz, ¿qué es lo que tú vas a hacer? No vas a voltear, no vas a poner atención y vas a seguir tu camino, ¿verdad? Pero si esa voz te parece conocida, te volteas y sí te detienes a ver quién es el que te está hablando, ¿no? Entonces aquí dice que más al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Aquí tenemos que poner otra vez el discernimiento para poder escuchar la palabra, que cuando, por ejemplo, empezamos a experimentar el mover del Espíritu Santo, a los que Dios les concede el don de profecía, el que les hable, ¿verdad?, a través de su voz audible, porque hay quienes, todos escuchamos su voz, pero algunos Él nos permite escucharlo a través de la lectura de su palabra. Él aquí nos habla, otros podemos escuchar su voz en sueños, que Él nos permite, estamos pasando alguna tribulación, alguna situación, y Él nos habla cómo hacerle o qué es lo que tenemos que esperar. Pero a otros el Padre les permite escuchar su voz audible. Entonces aquí en ese sentido nosotros también tenemos que tener atención de qué voz estamos escuchando, ¿verdad? Si de repente escuchamos algo que nosotros sabemos que no es correcto, debemos orar y pedirle que sea su voz y que no interfiera a otra voz, la voz del enemigo, que no interfiera alguna cosa que no es de su palabra, amén. Tenemos que oír también con atención real y positiva. Cuando venimos a la iglesia tenemos que poner atención,
tenemos que poner todos nuestros sentidos, nuestra mente, nuestra concentración en lo que estamos escuchando para poder aprender, amén. Vamos a Mateo 13:23. Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Este pasaje se relaciona también con Juan 10:5 que ya acabamos de leer, que dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces los que ya estamos siendo plantados en la buena tierra, en la buena palabra del Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dar fruto a 100, a 60 y a 30 por uno, amén. Tenemos que ir en aumento. Si a lo mejor hoy tú le hablaste a una persona, pues mañana tú le vas a hablar a 2, y así, si tú le hablaste después le hablaste a 2, ahora le vas a hablar a 3, pero no nada más hablarle, sino que a lo mejor tú le pides su número de teléfono, o si estuviste que se interesó, le puedes pedir tu dirección y le puedes preguntar, oiga, le gustaría que yo lo visite para que usted aprenda de la palabra, y tú empiezas a ver a regar esa semillita que el Padre te permitió conocer, tú empiezas a ministrarle y vas a empezar a llevar fruto. Aleluya. Amén. Vamos a 1 Samuel 3:9. Primera de Samuel 3:9. Quien lo tenga, lo lee, por favor. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así que fue Samuel y se acostó en su lugar. Amén. Amén. Aquí si hemos leído este pasaje, dice que estaba ahí Samuel, ¿verdad? Y va con el que lo habían encargado y le dice a este líder, dice, yo me levanté porque escuché que tú me hablabas. Y él dice, no, yo no te he hablado, ve y acuéstate otra vez. Y se va y se acuesta otra vez, ¿verdad? Obedece la palabra que su Señor en este momento le estaba ordenando, ¿verdad? Le dice, no, yo no te hablé, ve y acuéstate otra vez. Y va y se acuesta y él vuelve a escuchar la voz que le hablaba. Y dice que nuevamente él se levanta y va donde su Señor y le dice le dice, mande, Señor, tú me hablaste otra vez. Y le dice, no, yo no te he hablado, ve y acuéstate otra vez. Pero ahí entonces él entiende, ¿verdad?, que él estaba teniendo un llamado no físico, sino que espiritual. Y le dice, ve y acuéstate. Y si oyes otra vez que el Señor, que escuchas otra vez esa voz, le vas a decir, habla que tu siervo oye. Amén. Entonces cuando nosotros venimos a escuchar la palabra del Señor, tenemos que ser como Samuel. Escuchamos la palabra y tenemos que decir, Señor, habla que tu siervo oye. Tenemos que poner la palabra que el Señor está dando como si fuera para nosotros directamente, ¿verdad? No esquivarnos la piedra, no esquivarnos el saco y dejarlo que pase a la siguiente fila, ¿no? Sino que tú has venido a escuchar de la palabra, y si tú eso es lo que has venido, tienes que apropiarte de la palabra que el Señor está dando. A lo mejor tú ahorita no entiendes y dices, ay, es que no sé, a lo mejor esto lo dijo por tal hermana, ¿no? Pero ya después el Espíritu Santo en la semana empieza a redarguirte y te enseña, no, lo dijo porque a lo mejor en tal etapa de mi vida yo hacía eso, ¿verdad? Me conducía de esta manera y a lo mejor todavía no me arrepiento del 100, y todavía no pido perdón. Entonces el Espíritu Santo es el que empieza a redarguirnos y tenemos que tomar esa palabra que escuchamos como que es perfecta y es para nosotros. Amén. Vamos a 1 Tesalonicenses 5:21. Tenemos que oír con deseo de retener el oído, guardándolo en el corazón. Amén. Quien tiene 1 Tesalonicenses 5:21, puede leerlo, por favor. Examinarlo todo, retenerlo bueno. Amén.
Entonces dice que lo examinemos todo, ¿verdad? No dice, bueno, ya no lo oigas, mejor ya no escuches a nadie. No, dice examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Amén? Vamos a Tito 1:9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Dice que tenemos que ser retenedores de la palabra fiel, tal así como ha sido enseñada, ¿verdad? Cuando un maestro te enseña algo, si tú no lo haces como el maestro te enseñó, ¿crees que te va a salir? No, ¿verdad? No te va a salir como si tú no obedeces las instrucciones, pues realmente a lo mejor se parecerá un poco, pero no creo que salga así como el maestro está esperando ese resultado. ¿Amén? Entonces aquí nos dice que tenemos que ser retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Vamos a Apocalipsis 2:25. Aquí cuando el Espíritu estaba hablando a las iglesias, le dice en el versículo 25, dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. No dice que la palabra, bueno, la retengas un mes, 2 meses y ya se te olvidó y tú sigas adelante y sigas haciendo otras cosas, ¿no? ¿Verdad? Él dice que lo que tenéis, lo retengas hasta cuándo? Hasta que Él venga. Amén. También tenemos que poner atención y oír con el propósito de obedecer y poner en práctica la verdad divina. Y note que oír así no se refiere a ciertas cosas favoritas que halagan al oído, sino a toda palabra de Dios. Muchas veces escuchamos, ¿verdad?, predicadores que apapachan el pecado porque es lo que nuestro oído tiene comezón de oír esa palabra. Si nosotros andamos mal espiritualmente o andamos practicando algún pecado, pues tú vas a buscar a aquella persona que te diga, no, mira, ¿sabes qué? Pides perdón y Dios te perdona, y si mañana pecas una vez pides perdón y no pasa nada, Dios siempre te va a perdonar, siempre que tú falles, que tú peques o que tú hagas cosas que a Él no le agradan, si tú pides perdón, Él te va a perdonar. Pero si tú en vez de eso pones o buscas a alguien que te hable con la palabra del Señor, una palabra fiel y verdadera y te exhorte a ¿qué es lo que les dijo a la adúltera cuando la sorprendieron en el acto mismo y la llevaron ante Jesús y le dijeron, Señor, hemos encontrado a esta mujer, ¿verdad? En el acto mismo del adulterio, ¿él qué les dijo? Les dijo, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra, y dice la palabra que desde los más grandes hasta los más pequeños se fueron retirando y no le hicieron nada, porque todos en alguna parte de su vida a lo mejor no veían en eso un pecado súper escandaloso como el que habían encontrado, pero pues ninguno estaba limpio, ¿verdad? Y él que les dice que esté limpio de pecado, órale, péguenle aquí a esta adúltera. Y todos se retiraron y Jesús mismo ni siquiera la condenó, pero ¿qué fue lo que le dijo? Ya vete, mira, en esta vez te salvaste, ¿verdad? Porque a mí me encontraste aquí, pues ya nadie te pegó y no moriste conforme a la ley. Él le dijo, pues ya, te puedes ir a tu casa bien feliz y si mañana ves otro hombre, pues vas y otra vez con él. No le dijo eso, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Vete y no peques más. Esas son las palabras que nosotros tenemos que buscar, que si nosotros estamos haciendo alguna cosa mal y nosotros mismos lo sabemos, no le demos no le abramos esa puerta a nuestro oído carnal y diabólico, ¿verdad? De estar en donde te apapachan tu pecado, donde te están apapachando esas situaciones que tú mismo sabes que no están bien. La palabra misma dice que no hay perfecto, ¿verdad? Ni aún uno más que nuestro Creador, Jesucristo. Él es el único perfecto, pero nosotros dice que tenemos que seguir las pisadas de nuestro Maestro. Si a lo mejor hoy tú mentías siempre, pues ir bajando tus mentiras y decirle al Señor, Padre, ayúdame, ¿verdad? A que mi boca no hable de más, a que mi mente no empiece a maquinar cosas que no son, y que día a día tú vayas
frenando todo eso que dirigía tu vida, que no le des oído a que las personas se digan, no, mira, no pasa nada, tú puedes seguir pecando, pides perdón y no pasa nada, siempre es salvo, como es la doctrina que se mueve en esos días, ¿verdad? Nosotros ya aprendimos y comprendimos que la salvación, si nosotros mismos la descuidamos, la podemos perder. Y cuando tú pierdes algo, ¿te es fácil encontrarla? ¿Te es fácil encontrar algo que tú perdiste? Por ejemplo, si tú tenías un anillo o un arete, algo muy preciado para ti, y de repente tú lo perdiste, ¿qué pasa contigo? Te pones triste, a lo mejor te pones todo enojado, ¿verdad? Así como que, ¡ay! Ya perdí esto que me gustaba, y ahora ¿cómo lo voy a encontrar? Y pones de cabeza todavía la casa hasta que tratas de encontrarlo, y si no lo encuentras, pues ya a lo mejor te pones triste, pero tratas de buscarlo hasta que lo encuentras, ¿verdad? Pero no es fácil. Y el Padre tiene misericordia de nosotros y su salvación, Él no la vuelve a dar si nosotros nos arrepentimos. Cuando los que ya tienen hijos, por ejemplo, les dan algo a sus hijos y lo pierden, ¿tú qué haces como padre? Se lo das luego cuando te vuelve a pedir otra vez esa misma cosa. Por ejemplo, si tú le compraste hoy un lápiz y cuando fuiste a recogerlo ya va a hacer su tarea, ya no lo tiene, no, y te pide un lápiz más, que lo perdí, es que esto, que el otro, se lo das bien rapidito, ¿no? Porque tú tienes mucho dinero, otra vez te lo das. No, ¿verdad? Lo dejas que sufra un poquito, aunque tú tengas la posibilidad de dárselo, ¿qué haces? ¿Se lo das o no se lo das? No se lo das para que él aprenda a que tiene que cuidar sus cosas, a que tiene que hacerse responsable. Y es lo mismo que pasa con nuestro Dios. Claro que Él nos perdona, pero para que tú vuelvas a tener esa salvación, a lo mejor puedes pasar muchas aflicciones, ¿verdad? Muchas tribulaciones hasta que tú entiendas y comprendas que si Él ya te dio algo por regalo que es lo más preciado, tienes que cuidarlo, tienes que procurar siempre estar en su presencia y que no por a lo mejor la satisfacción de un momento, de unos minutos, de unos segundos, tú pierdas lo más preciado que es la salvación, que costó. ¿Tú crees que costó poquito? Costó mucho. Costó mucho, ¿verdad? La sangre del Cordero, el Hijo unigénico de nuestro Creador. Amén. Vamos a Salmo 119, 128. Por esto estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Amén. Nosotros también tenemos ese discernimiento para poder saber y discernir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y aquí David escribe, ¿verdad? Dice, por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas. ¿Los mandamientos del Señor son rectos o tú crees que el Señor pone cosas que son injustas? No, ¿verdad? Todo lo que viene en este libro sagrado que nosotros tenemos, que es la palabra de Dios, todo lo que Él nos ha concedido escudriñar y saber, es recto y siempre va a ser verdadero o va a ser medio verdadero. Siempre va a ser verdadero, recto y verdadero, amén. Pero nosotros como hijos, como siervos del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Aborrecer todo camino de mentira, todas aquellas cosas que tú sabes que están mal, tú las tienes que empezar a aborrecer. No tienes que empezar a aborrecer a la persona, porque muchas veces las personas lo que hacen es que empiezan a agarrarle odio, resentimiento a las personas, pero no son las personas. Cuando una persona no conoce del Señor y va y se emborracha, va y fornica, no es la persona en sí, sino esos demonios que están ministrando su alma, ¿verdad? Cuando tú de repente en casa tienes a lo mejor que lidiar con alguna persona que no es inconversa, pues de repente ya llega el momento en que tú te desesperas y dices, ay, no, es que esta persona no cambia, yo ya le hablé, yo ya le dije, siempre lo mismo, dice que va a cambiar y está bien 1 o 2 días, unas horas y otra vez es lo mismo. Entonces lo que tú tienes que hacer es ponerte a orar, poner a interceder y decirle, Señor, háblale, que su oído sea abierto, porque hay sordos físicamente, pero también hay sordos espiritualmente, ¿verdad? Tenemos que pedirle al Padre que Él sea el que abra sus oídos espirituales para que después sus oídos físicos
puedan abrirse también a la palabra, porque hay personas que tú les hablas y no, a mí no me hables de religión, a mí no me hables que esto no, que esto sí, porque yo así como soy, estoy bien, estoy feliz, pero realmente no lo son porque están manejados por esos espíritus que están llevando a destrucción su vida, su alma y sus cuerpos también. Amén. También en este pasaje que es Mateo, ¿qué pasaje es? Marcos 4:24, es un proverbio. También nos está mostrando que es un proverbio, amén. Dice, porque con la medida que medís, os medirán otros. Amén. A medida que nosotros nos entregamos a oír, ganaremos por el oír. Si tú pones atención cuando alguien te está diciendo algo, ¿tú vas a ganar o vas a perder? Vas a ganar, ¿verdad? Si tú pones toda tu atención en lo que te están diciendo, eso se te va a quedar en tu cabeza y a lo mejor hay muchas personas que aprenden así, escuchando las cosas, y de repente tú vas a hacer alguna cosa o por ejemplo te dejan alguna tarea, alguna situación y te acuerdas, ¿verdad? Escuchas esa voz, otra vez viene a tu mente, esa persona me dijo que tenía yo que hacer esto y después que ya estuviera así, iba yo a hacer esto. Entonces, tenemos que oír y siempre que tú te pongas y te dispongas a oír, vas a ganar por lo que tú escuchas, amén. Y esta verdad queda demostrada y la podemos ver cuando alguien te está predicando y tú pones atención, vas a ganar mucho porque vas a aprender de la palabra de Dios. Si no pones atención y te estás durmiendo, te estás cabeceando o no buscas las citas, de repente tú dices, y en la noche, ¿no? ¿Y qué dijo la hermana? ¿Qué dijo la pastora? Creo que dijo que esto, ¿no? Y ya empiezas a ir a crear conclusiones y cosas que no son. Creo que me dijo que si me fuera yo al mundo, que me vistiera así como ellos, ¿no? Entonces tenemos que poner atención y si nosotros escuchamos vamos a ganar mucho. ¿Amén? Amén. Vamos a Lucas 2:40. Lucas 2:40, por favor, el que lo tengan, le da lectura. Cuando alguien no escucha lo que una persona le está diciendo, por ejemplo, cuando los papás les dan una orden a los hijos y no te ponen atención, tú ya sabes, ¿verdad? Que tarde o temprano va a regresar. ¿Por qué? Porque no escuchó y no puso atención en lo que tú dijiste. Pasa que de repente cuando igual mi mamá dice algo y yo no estoy poniendo atención, subo las escaleras y a lo mejor me dijo, bájame mi suéter negro. Y yo nada más escuché, bájame un suéter, ¿no? Pero porque no estaba yo poniendo atención y subo las escaleras y ya de repente regresas y dices que te llevas el negro y te pidió el café. ¿Y qué te dice tu mamá? Ay, gracias, hijito, que yo quería. No, ¿verdad? ¿Qué te va a decir? Sube otra vez y tráeme el negro porque ese fue el que te pedí, ¿no? Entonces tenemos que poner atención en lo que vamos a escuchar, tener todos nuestros sentidos para que no salgamos con que hacemos cosas que no son lo que nos están mandando. ¿Amén? ¿Qué tiene Lucas 2:40? El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Amén. Entonces los que tenemos interés por escuchar la palabra de Dios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar y a buscar hasta que lo obtengamos, ¿verdad? Cuando un atleta se quiere ganar alguna medalla en la competencia, pues corre ahí así a ver si todos les ganan, ¿verdad? No, ¿verdad? Le pone todo su empeño, toda su fuerza hasta que él consiga lo que él se puso en su cabeza, ¿verdad? Si era ganar esa medalla, él va a correr con todas sus fuerzas, aunque le dé el dolor del caballo, él va a seguir corriendo, ¿ven? Entonces así muchas veces nos pasa a nosotros. Empezamos a oír la palabra del Señor y empezamos a correr tan rápido que ya se nos van olvidando algunas cosas, algunos preceptos que Él nos dijo. Y de repente cuando llegamos, o cuando ya casi llegamos a la meta, nos damos cuenta que no hicimos lo correcto porque, por ejemplo, en un corredor le da ese dolor. ¿Y por qué? Porque lleva la boca abierta, porque a lo mejor va hablando con su compañerito y no va concentrado en correr y ganar, ¿verdad? No le va dando a su cuerpo el buen funcionamiento de respirar y llevar una respiración tranquila y no hacer otro tipo de cosas más que correr para que pueda lograr su objetivo. ¿Amén? Vamos a Salmo 86:11.
86:11. 86:11. Amén. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Amén. Tenemos que anhelar, aprender de su palabra. Dice aquí, ¿qué le estaba diciendo David en este salmo? Enséñame, oh Dios, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Si nosotros le pedimos algo a nuestro Padre, ¿ustedes creen que nos lo va a dar o no nos lo va a dar? Amén. Que nos va a dar conforme a sus riquezas en gloria, amén. Dice que si alguno tiene falta de conocimiento, se lo pidamos a Él, que da abundantemente, y si no lo ocupas, te lo vas a reprochar, ¿verdad? Que te di esto, te di lo otro. No, dice que da abundantemente y sin reproche. Amén. Vamos a ver Salmo 25:5, ahí en el tracito. Salmo 25:5. Camíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. ¿Ven? Otra vez aquí le pide él que le enseñe. ¿Y ustedes creen que le va a enseñar? Que le enseñó en toda su vida que David llevó hasta desde que él era el pastor de ovejas, cuidaba el rebaño de su padre, hasta que él gobernó en Israel por tantos años y ganó batallas y victorias? ¿Ustedes creen que Jehová, el Dios en el que él creía, le falló alguna vez? Porque cuando él clamaba a Dios cerró su voz para con él y no le dijo nada. No, ¿verdad? Él a lo mejor, cuando a veces nosotros pasamos alguna tribulación, él guarda silencio, pero tarde o temprano él contesta, ¿verdad? Amén. Su proceso en nosotros a veces decimos, no, es que Dios ya se olvidó de mí porque yo le oro, porque yo ayuno, porque yo trato de buscar su palabra y él no me contesta, pero es con un propósito, ¿verdad? Que él nos está enseñando paciencia y a depender en totalidad a él. Amén. Y tarde o temprano él va a contestar conforme a lo que va a ser perfecto a nuestras vidas, no lo que conviene en este momento, porque a veces muchos oramos, Señor, yo quiero esto, pero hazle así, y luego me pones esta persona y va a pasar esto, y yo quiero que esto, y que el otro, y que acá, y que allá. Y a veces Dios nos contesta todo lo contrario a lo que nosotros pedimos, ¿verdad? Nosotros le pedimos, pues no sé, muchas cosas y de repente Dios, tú a lo mejor estás pidiendo que te conceda, no sé, como que, a ver, ¿quién le están pidiendo a Dios? Alguien que me pueda dar un ejemplo. ¿Qué le están pidiendo a Dios? Que está tardando en contestar. Pues él siempre no ha contestado. Pero que algún ejemplo que usted pidió algo y él le contestó con todo lo contrario. ¿Alguien tiene un ejemplo de eso? Paciencia. ¿Ok? Cuando tú le pides, Señor, dame paciencia, de repente vienen más aflicciones, más problemas, más situaciones que te ponen al borde de la desesperación y de repente tú dices, ¿qué pasó? Señor, yo te estaba pidiendo que tú me dieras paciencia, ¿verdad? Pero pues ahora parece que algo traes contra mí y todo está peor que antes, ¿no? Todo está peor que antes. Entonces tenemos que tener paciencia y esperar que Él es fiel y verdadero. Y que si nosotros confiamos en Él a su tiempo perfecto de Él, no es de nosotros, ¿verdad? A su tiempo de Él le va a contestar, bien o mal. ¿Ustedes qué creen que va a pasar? ¿Nos va a contestar bien? ¿Nos va a contestar mal? O hay más o menos para que tú estés medio bien, medio derecho, medio salvo, ¿no, verdad? ¿Estás bien o no? ¿Qué dice la palabra? ¿Estás fríos o calientes? Porque tibios los vomitaré de mi boca. Entonces tenemos que estar confiados en que Él tarde o temprano nos va a contestar bien, no nos va a contestar ahí a medias, ni nos va a contestar mal, porque Él es un Dios perfecto, Él es un Dios justo, y sobre todo Él ama a cada uno de sus hijos, ¿verdad? Pero no tenemos que desmayar y tenemos que seguir confiados que si nosotros lo estamos buscando, tarde o temprano,
Vamos a escuchar esa voz, ¿verdad? Esa voz del Señor que nos va a decir, mira hijo, yo estaba tratando contigo en esto, y con esa prueba, con esa aflicción, con esa tribulación, que tú querías aprender nada más este poquito, yo te enseñé esto, y esto, y esto, lo veíamos hace 15 días, si no me recuerdo, con el testimonio de la pastora Elvia, que ella solo estaba pidiendo su acta, ¿verdad? Y tardó muchos años y ella ya se había desesperado, pero ahora que ella ya lo tiene, descubrió muchos misterios que a lo mejor aquí en su cabeza de ella ni siquiera pasaron, ¿verdad? Ni siquiera estaba el deseo de saber todas esas cosas, sino que ella solo se concentró en su papel, en su acta, pero a través de todo el proceso que el Señor le mostró de que le cerraron las puertas aquí y allá y le daban largas y que ahora sus papeles y que ahora esto y ahora sí ya va a quedar y cuando llegaban no, nada más que no. El Señor le pudo mostrar muchas cosas que ella desconocía y que han dado gozo a su corazón, han dado paz a su alma y ha comprendido muchos propósitos que el Padre tenía en su vida para el llamamiento que Él está haciendo en su vida de ella, ¿verdad? Vamos, los que, como decir, el punto 4 también dice que los que tienen hambre espiritual hallan el alimento. Vamos a 1 de Pedro 2:2, por favor. Primera de Pedro 2:2. Iniciar como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella prestáis para la salvación. Amén. Entonces, que tenemos que desear la palabra como niños recién nacidos. Los niños recién nacidos veíamos el viernes en el discipulado, ¿verdad? Los niños recién nacidos piden un bistec asado, ¿no? Pero ya tienen hambre, andan buscando que huele a carne y ya están así olfateando a ver si ya les va a llegar, ¿no, verdad? Ellos que desean su lechita. Entonces nosotros también, si estamos viendo la carne del pecado, vamos a andar así desesperados por comernos y a comer y atascarnos de los pecados, ¿no, verdad? Vamos a estar ansiosos por escuchar la palabra del Señor. Y si de repente tú tienes aflicción o estás viendo algunas cosas que no son correctas, desvía tu mirada. De repente vemos ya en la calle muchas cosas feas, personas que, hombres con hombres que se están besando, ¿verdad? Ya se empiezan a ver todas esas cosas, personas que no están haciendo lo correcto. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ponernos a contemplar el pecado? No, ¿verdad? Desviar nuestra mirada, desviar nuestra atención para que eso no entre en nuestras vidas. Esa puerta no se abra en nuestras vidas porque a lo mejor tú estás batallando, ¿verdad? Con alguna relación que no es de Dios. O sea, no darle oídos a que una persona te diga, no, mira, sí puedes hablar con este católico, con este perdido. Tú puedes hablar con él y le vas ministrando para que aprenda de la palabra y no hay problema, ¿no? Tú puedes andar con uno bien carnalote y pues tú échale ganas. Si tú lo amas, pues lucha por lo que quieres. No, ¿verdad? Tenemos que cortar de raíz ese pecado que nos anda por ahí coqueteando. ¿Para qué? Para no caer en la tentación, ¿verdad? Si nosotros estamos viendo el peligro, no tenemos que ser necios, negligentes y bueno, ya veo el hoyo, ahí voy, sigo caminando hasta que me caiga y me dé el acetón, ¿verdad? No, sino tenemos que desviarnos cuando vemos un bache, pues no pones tu pie ahí en el hoyo, ¿verdad? Te haces a un lado. Entonces en lo espiritual tenemos que hacer lo mismo. Si estamos nos estamos apercibiendo del peligro que nos está rondando, tenemos que cubrirnos en oración, buscar a los hermanos que veamos más crecidos, ahí están los pastores, tenemos que acercarnos a administraciones, decir, mira hermano, estoy pasando esto, me está atacando el enemigo de esta manera, necesito que usted me ayude, que usted me fortalezca, ¿verdad?, en oración. ¿Ustedes creen que es fácil llevar la carga entre uno solo? No. Si alguien te ayuda y lleva, por ejemplo, las mamás cuando van a hacer su mandado, ¿verdad?, su súper, se llevan a un hijo y su hijo les ayuda a lo mejor con la bolsita del papel o de las cosas que aparentemente no pesan, ¿se sienten más ligeras o van igual de cargadas? Más ligeras, a lo mejor van el mismo peso, pero ya no van tan espaciosas, ¿verdad? Con todo su mandado, ya llevan 2 o 3 bolsitas menos. Entonces así mismo pasa en lo espiritual. Si nosotros nos cerramos, pues nosotros los veremos que aquí siguen reuniéndose, que ustedes vienen, pero pues no sabemos realmente a fondo qué es lo que ustedes están batallando, y nosotros podemos orar, pero
Si oramos por algo en específico, vamos a tener la victoria en esta situación, ¿verdad? Si ustedes tienen la confianza de decir, mire hermana, mire pastora, estoy pasando esto, usted qué me aconseja, usted ayúdeme, pues claro que el Señor va a poner en el corazón de las personas cómo le vamos a hacer, ¿verdad? Para que podamos salir victoriosos ante cualquier situación. Dios siempre nos va a ayudar. A veces Él contesta de inmediato, pero pues a veces también tenemos que esperar y tenemos que demostrar si de veras nosotros estamos con esa convicción de seguir, de verdad, que pese a la situación, por más difícil que esté, si alguien no quiere, ¿ustedes creen que lo va a lograr? No, ¿verdad? Pero si alguien, por ejemplo, si alguien quiere una cosa, aunque tenga 1000 luchas, mil cosas que vayan en contra, él va a permanecer hasta que tarde o temprano lo tenga. ¿Ven? Ahora dice que los que acuden contentos hayan motivo de regocijo. Si tú vienes así como que, pues bueno, otra vez domingo, me tengo que parar, pues ni quiero ir, pero pues para que la pastora no esté, que como no está, no vinieron, que como no iba a ser la pastora, pues ni siquiera llegaron a la administración. No, dice que tenemos que venir con regocijo. ¿Y qué va a pasar? Lo vamos a hallar, ¿ven? Vamos al Salmo 40:16. Salmo 40:16. Todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Amén. Salmo 40:16, amén. Dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Amén. Vamos al Salmo 74. Dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Dice exactamente lo mismo que el versículo anterior que leímos, amén. Vamos ahora al Salmo 122:1. Yo me alegré con los que me decían, Salmo 121. 22:1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. Entonces debemos de venir con regocijo, y si venimos con regocijo, ¿qué vamos a hallar? Alegría y gozo en nuestra alma. Amén. Amén. Como punto número 3, este pasaje nos da también una promesa. Amén. Que dice, será añadido a vosotros lo que oís. Amén. Entonces, si nosotros oímos cosas necias, cosas vanas, ¿qué es lo que se va a ir acumulando en nuestra alma, en nuestra mente? Cosas vanas, basura y todo eso que nosotros estamos poniendo atención, es lo que nosotros vamos a tener, ¿verdad? Si nosotros empezamos a juntarnos con alguien que nos dice, no, mira, vamos a irnos a tomar, vamos a irnos aquí con los muchachos y acá, y chalala, eso es lo que en tu cabeza va a empezar a florecer y va a tener más peso, las cosas malas que tú estás escuchando. Pero si tú tienes deseo de oír la palabra de Dios y pones atención en eso, en tu mente va a empezar a crecer ese conocimiento, vas a empezar a adquirir toda esa palabra del Señor y poco a poco tú vas a ir creciendo porque se va a ir ¿qué? Añadiendo esta palabra buena y agradable en tu cabeza, en tu corazón, en tu alma, y a lo mejor cuando tú nada más leías un capítulo, ahora lees 2 y ahora 2 ya no te sacian, ¿verdad? Ahora tú quieres 3. Pero si no lo practicas, ¿cómo vas a adquirir esa habilidad? ¿No se puede o sí se puede? No se puede, ¿verdad? Quienes practican algún deporte o algún entrenamiento o alguna cosa, si antes practicaban media hora, al paso del tiempo ya van a aguantar otros 15 minutos más, a lo mejor otros 10 minutos más, hasta que aguanten ya a lo mejor una hora, ¿verdad? Pero si tú quieres hacer algo y lo practicas cada mes, cada que te acuerdas, si yo estaba haciendo esto, ¿vas a tener esa condición? No vas a tener esa condición ni ese conocimiento, pero si tú dedicas
a lo mejor un tiempo, 15 minutos, 20 minutos diarios a escuchar, a leer la palabra, vas a ir adquiriendo eso que tú estás escuchando. Amén. Vamos a Proverbios 2, del 4 al 6. Así que vamos a tener más conocimiento y luz en orden al oído. Amén. ¿Quién tiene Proverbios 2, 4? Si lo puede leer, por favor. Y como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. Amén. Entonces dice que si la buscamos como a plata, ¿qué va a pasar? Nos va a dar sabiduría. Nosotros, para que podamos tener dinero, trabajamos nada más un día a la semana y luego el sábado vamos con nuestro patrón y le decimos, me paga toda la semana, ¿verdad? ¿Nos va a pagar? No nos va a pagar porque no se trabajó. Pero si la buscamos así mismo como nos esmeramos para ir al trabajo, porque si no llego tarde me descuentan ni 15 o 20 pesos, sí nos duele porque a lo mejor eso lo ocupamos para alguna otra cosa. Si así mismo como buscamos la plata o todas esas cosas, buscáramos la palabra de Dios, ¿ustedes creen que vamos a ganar algo o no? Claro que sí, ¿verdad? Si nosotros, así como les digo, no tenemos esa costumbre de leer la palabra del Señor diario, nada más la leemos cuando venimos a los servicios, no vamos a tener esa hambre, ni esa revelación, ni ese conocimiento, pero si a lo mejor hoy tú dices, bueno Señor, yo voy a disponer que a lo mejor todos los días 10 minutos, 15 minutos voy a leer, aunque sea un capítulo, un versículo, aunque que me lo aprenda y lo voy a tratar de poner por obra, claro que todo eso se va a ir, Dios va a ver tu esfuerzo, ¿verdad? Que si ya llegaste cansado del trabajo y no tienes cabeza para leer, pero tú te sobrepones y dices, no Señor, yo hice un compromiso contigo y voy a leer, Él te va a dar sabiduría y va a alejar de ti el sueño, el cansancio, y cuando veas ya a lo mejor te pasaste una hora, ¿no? Hora y media leyendo la palabra y ni la sentiste. ¿Ven? Él también nos va a dar más regocijo al oír, más experiencia personal de la bendición que acompaña la palabra. ¿Cuántos creen que cuando escuchamos la palabra tenemos bendiciones? Amén. A lo mejor no las vemos ahorita rápidamente, pero en la semana pasas alguna situación, alguna cosa y tú dices, de esto predicó la pastora, ¿verdad? Y yo tengo que actuar de esa manera, tengo que hacer así o acá. Y de repente tú dices, pues eso me sirvió, eso que yo escuché, me sirvió ahora para aplicarlo aquí en esta situación de mi vida. ¿Ven? Y Dios dice que si nosotros le pedimos al Señor, Él nos va a conceder cada una de las peticiones de nuestro corazón. ¿Amén? Nos va a conceder más y más a los que aprecian lo que ya tienen. ¿Cómo dice la palabra? Que aquel que cuando lleguemos al cielo, aquel que cuando llegó ese siervo con su señor, al que le había dado 10 talentos, entregó el doble, ¿verdad? Al que tenía 5, entregó 10, pero el que no me le dio 1, dice que él tuvo miedo, lo escondió, y pues ya cuando el Señor llegó le dijo, bueno Señor, tú me dices esto y aquí está, pero no gané nada, porque tuve miedo y antes de que lo perdiera, pues mejor decidí que aunque sea lo que tú me dices, yo te lo iba a entregar, ¿verdad? Pero no se trata de eso, sino de que demos fruto, como dice también en la parábola del sembrador, llevar fruto a 30, a 50 y a 100. ¿Ven? Vamos a ponernos de pie. Vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos ayude a abrir nuestros oídos espirituales, nuestros oídos físicos, que disponga en nosotros nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo para que podamos escuchar su palabra. Amén. Dile, Señor, te pedimos, Padre, que seas tú que nos des de tu sabiduría, que nos ayudes, Padre, a conocer lo que es de ti, Señor. Abre nuestro oído, Padre, para que podamos escuchar la sana doctrina. Tu palabra es divina y verdadera, Señor. No verdades a medias, Padre, sino tu completa y santa voluntad, Señor, tu verdad absoluta. Que cada uno de nosotros ponga en nuestro corazón, Señor, que cuando tú nos hables, no cerremos nuestro oído, Padre, que podamos estar prestos a escuchar tu palabra. Que cuando tu Espíritu, Señor, nos redarguye en alguna acción, en algún pecado, Padre,
que no seamos necios, insensatos, Padre, que digamos que tú vas a perdonar nuestros pecados, Señor, porque puede que sea demasiado tarde, Señor. Sabemos que tú nos perdonas, Padre, pero las consecuencias del pecado seguirán hasta que tú, Señor, seas, Padre, que tenga misericordia de nosotros. Tú, Señor, cuando David cayó en pecado, tú lo perdonaste, Señor, pero esa promesa del reinado no fue para él y el templo lo construyó su hijo Salomón, Padre. Te pedimos, Señor, que el pecado no nos quite esas bendiciones y esas promesas que tú has dado a nuestras vidas, Señor, que podamos cumplir tu palabra, Padre, y que cuando esté el enemigo rondando nuestras vidas, Señor, podamos tener el discernimiento necesario, Señor, para rodearnos de tu bendición, Señor, de tu protección, Padre, que podamos, Señor, abrir nuestros oídos, Señor, a tu palabra, a tu Espíritu, que nos diga y nos guíe, Señor, que no debemos hacer esas cosas que están mal, Padre. Que pongas en nuestro corazón, Señor, el deseo de oír de tu palabra y que nos esforcemos, Señor, en estar en los servicios aquí en tu casa, Padre, que por más que tengamos lucha, Señor, que tengamos cansancio, que estemos de malas, Padre, que quitemos todo eso, Señor, y que sometamos nuestra carne, nuestra voluntad a tu presencia, Padre, que podamos ser comprometidos no con la iglesia, Señor, sino contigo a venir a los servicios, Padre, porque sabemos, Señor, que hallamos bendición, hallamos gracia delante de tu presencia y cuando nos reunimos los miércoles a orar, Padre, tu presencia y tu Espíritu se derrama, Señor, y tú contestas cada una de nuestras oraciones, de nuestras súplicas y de nuestros ruegos, Padre. Dice tu palabra que donde 2 o 3 estén reunidos, Señor, ahí tú estás en medio de nosotros, Padre. Te pedimos que pongas en nuestro corazón, Señor, el deseo de venir los miércoles, Padre, de venir al discipulado, Señor, y aprender más de ti, que tengamos, Señor, esa comezón, Padre, de oír de tu palabra, de aprender de ti, Señor, y que nos preparemos, Padre, para que tengamos que ofrecerle a aquellas almas que están allá afuera perdidas, Señor, que tengamos ese conocimiento en nuestras mentes, en nuestro corazón, esa palabra buena y verdadera que solo viene de ti, Señor, que la podamos compartir con los que están allá afuera, Señor, y que vean en nosotros, Padre, que tú realmente vives y reinas en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Padre, que esta palabra sembrada en nuestros corazones, Padre, pueda dar el fruto esperado de tu bendito Espíritu Santo, Señor, y que de ahora en adelante, Padre, podamos abrir nuestros oídos a lo que dice tu palabra, Señor, y que cerremos nuestro oído cuando las cosas no sean gratas a tu presencia, a tu Espíritu, Señor, que no oigamos las necedades de este mundo, Padre, ni las cosas vanas, las cosas que no sirven, Señor, que podamos tener tu discernimiento, Señor, y que podamos obedecerte en todo, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno y porque tú has dado este alimento en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a dar el tiempo a la pastora Edgar. Wow.